Hola, buenas tardes. Este sería un video de oficina contable Garibaldi. Muy bien. Lo que vamos a explicar va a ser prácticamente sobre lo que es el ISO, la acreditación del ISO, en el cual contamos con dos formas de acreditación, ISO ISR o ISR a ISO. ¿Cómo se hace esto? Primero que nada, debemos de conocer de que la determinación del ISO siempre se hace sobre el periodo fiscal vencido, que sería el periodo anterior. ¿En qué momento se realiza eso? ¿O cómo es eso del periodo anterior? Estamos hablando que un periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Una vez vencido esto y habiendo hecho la presentación de el ISR anual, se procede a hacer el cálculo del ISO, en el cual el ISO tiene que tener un margen de utilidad mínima del 4% para poder hacer el pago. De acuerdo, ahora veamos esta parte de las acreditaciones. Si vemos justamente en lo que es la ley del impuesto de solidaridad ISO, en su artículo 11 encontramos dos formas de poder acreditar. Uno es el monto del impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes, tanto el que debe pagarse en forma mensual o trimestral como el que se determine en liquidación definitiva anual, según corresponda. Muy bien, en el caso de la primera opción que nos da, que es ISO a ISR, en sí este es el ISO a ISR, este es la mayoría trabajamos, pero en el que casi, no mucho, no muchas personas, más que todo empresas, trabajan, es esta parte que es la B, que es los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Los contribuyentes que se acojan a esta forma de creación podrán cambiarla únicamente con autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Muy bien, ¿cómo se trabajaría esto? De acuerdo. Hablemos primero prácticamente de la forma en que se paga lo que es el ISR. El ISR se paga por trimestre en este régimen que sería sobre utilidades lucrativas o el régimen trimestral, el cual se hace la determinación del impuesto, digamos que es por cierres parciales, en el cual sería los ingresos menos lo que sería los egresos. Vamos a hacer esta comparación. Digamos que durante el trimestre llegamos a obtener lo que fueron unos ingresos de 10,000. Ingresos 10,000. De egresos tuvimos 8,000 y al hacer esta resta tenemos lo que sería la, lo que podríamos decir la utilidad. Sobre este se aplicaría en el caso de ser pagos de forma trimestral, pero de forma parcial, procederíamos a aplicar el 25%. Porcentaje, 25% de ISR. Siendo esto, dan un ISR a pagar de 500. Muy bien, vamos a colocar esto. ¿Qué es lo que nos indica este régimen? Una cuestión que hay que tomar muy en cuenta de este régimen es de que usted tiene que tener ya pagado o por lo menos hecho el formulario para el pago del ISR. Aquí vamos a colocar lo que sería el llenado del ISR trimestral, esto es una cuestión que tienen que tomar muy en cuenta, que es lo que indica aquí mismo en la ley. Si se dan cuenta, aquí dice, los pagos
trimestral del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Año calendario quiere decir en el momento en que se efectúe el pago. Muy bien, venimos. Aquí tenemos ya abierto lo que sería el ISO y aquí tenemos lo que sería el ISR. Aquí vamos a hacer del primer trimestre como un ejemplo. Se llenarían lo que serían todos. El primer trimestre de enero a marzo se haría el llenado de las rentas. Vamos a colocarlas acá. Son 10,000. Como pueden notar aquí dice renta bruta acumulada, incluyendo rentas exentas no afectas o que fueran sujetas según el artículo 52, inciso A, ley del IVA. Colocamos los 10,000. Tenemos las deducciones, rentas exentas o no afectas acumuladas, pero nosotros nos vamos a ir directamente a lo que sería costos y gastos acumulados localmente. Y vamos a colocar esto. Hacemos la deducción. Aquí tenemos 2,000, total a pagar 500. Entonces se pagarían estos 500, como pueden ver, miren, primer trimestre, enero 2023. Venimos y llenamos del mismo trimestre lo que sería el ISO. Venimos, buscamos lo que sería ISO. Cuando se está en este que sería el inciso B, que es ISR a ISO, venimos y llenamos aquí todo lo que tendríamos que pagar. Vamos a poner, digamos, vamos a colocarlo. Vamos a poner 10,000 y vamos a poner aquí 7,500. 2,500 vamos a poner de activo total, que tengamos unos 35,000. Como les hago mención, estos son únicamente cifras ficticias. Y bueno, que no tenemos activos, entonces no colocamos nada en depreciaciones. Tenemos 87,50, tal vez vamos a... Y 10,000 tenemos en el caso de ingresos. Tenemos 25 según la ley. Vamos a colocarla aquí un poquito más grande. 35, vamos a poner que fueron unos 100,000 tenemos. Ahí está. 250 sería ese 25. Vamos a colocarle. Bueno, una cuestión que hay que tomar muy en cuenta de este régimen es de que es para aquellas personas que tengan un mayor pago de ISO que de ISR. Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Para todas aquellas personas que paguen más ISR que ISO, no les convendría hacer la acreditación de ISR a ISO. De acuerdo, dejemos en esta parte. Como pueden notar, aquí tendríamos esta parte y ponemos impuesto determinado. Aquí tenemos 25. ¿Y cuánto es el ISR que estamos pagando este trimestre? 500. Como pueden ver, dice de 1 de enero y dice el año, mire, año 2023, año 2023. El impuesto que se determinó fue de 500 de ISR y de ISO, pues, bueno, aquí se colocó 25. Entonces se acredita lo que es. La acreditación sería de 25 porque
Aquí tenemos valor de ISR acreditar en este periodo, utilice hasta el monto del impuesto a cubrir. ¿Por qué hasta el impuesto a cubrir? Porque prácticamente, así como este ejemplo en el que tenemos más ISR que hizo, entonces es preferible, bueno, siempre colocamos cuánto es el ISR que tenemos y después únicamente cuánto del monto que tenemos es lo que vamos a utilizar para cubrir. Como pueden notar, miren, no pagamos nada. Cubrimos el 100% del ISO e incluso todavía nos queda ISR para el próximo trimestre. Una cuestión que tienen que tomar muy en cuenta es de que pasando el siguiente año ya no nos valdría ese ISR y se tendría por en sí como un gasto no deducible, como una pérdida, para aumentar la pérdida por el pago de impuestos. Aquí tenemos, si pueden notar, miren, 00, no se paga nada. Determinación del impuesto es el numeral 6 en el impuesto del ISO. En el caso del ISR no se llena ni un apartado, únicamente se hace el cálculo de forma trimestral, se paga los 500 y esos mismos 500 se acreditan al ISO, al pago del ISO y no se paga nada de ISO. Ahora, ¿cómo se registraría? Normalmente haríamos una partida similar a esta. ISR trimestral por pagar, perdón, ISR por pagar, ISO, bancos. Este sería una acreditación de ISO a ISR, pero ¿cómo sería el de el del ISO? Sería al revés. ISO, ¿cuánto es lo que se tenía que pagar de ISO? En este caso era 25. ISR trimestral, ponemos cuánto es lo que se acreditó, 25, y bancos o caja, o caja y bancos, dependiendo cómo ustedes manejen las cuentas, pues se colocaría la diferencia en caso que se pagaran. ¿Qué pasaría si el ISR trimestral hubiera sido menor, hubiera sido únicamente 10 quetzales? Pues así es como quedaría nuestra partida. Entonces, ¿cómo se registraría? En el caso del registro de ese ISR, se haría de la siguiente forma. Se haría ISR trimestral a ISR por pagar. Y en el caso de lo que aquí tenemos como bancos, serían los 500 para poder hacer la acreditación a la forma acumulativa y acreditación correspondiente. Y posteriormente se registra cuando se realiza el pago, que sería C de esta forma. Aquí tendríamos con los valores del ejemplo bancos y por supuesto la acreditación del ISO hacia abajo. Colocamos de esta forma, este sería ISO por pagar, ISR trimestral. El ISO según nos había salido en el formulario que era 25 de este trimestre
25 acreditamos y si en bancos, pues la diferencia en este caso sería ese cero, por lo que no tendría que existir bancos al ser que no pagamos, vamos a eliminarlo. Así que quedaría lo que es el registro, ISR trimestral, ISR por pagar, pago de IS, este, registro del ISR por pagar, pago ISR y este sería pago o regulación del ISO. Esto es lo que se hace, es como quedaría todo, pero una cuestión que hay que tomar muy en cuenta en este es algo con respecto al decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria, y tiene que ver mucho con el ISR anual, y en donde sí hay que aprovechar muy bien al encontrarse en esta parte de hacer la acreditación del ISR a ISO. ¿Por qué razón? Aquí, como pueden ver, justamente dice, el impuesto, el pago del impuesto trimestral se efectuará por medio de declaración jurada y lo enterará dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre que corresponda. Como todos sabremos, el formulario trimestral del ISR, que es el que tenemos justamente acá, solamente contamos con 3 trimestres: enero a marzo, abril a junio y julio a septiembre. De acuerdo. De ahí viene e indica, los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados al impuesto sobre la renta de este régimen en el referido periodo anual de liquidación. Los contribuyentes sujetos a pagos trimestrales que realicen la opción de cierres contables parciales deberán conservar los estados financieros correspondientes a cada trimestre para efecto de su fiscalización de cada trimestre por separado para efecto de fiscalización. El pago corresponde al correspondiente. Aquí, mire, es donde hay que tomarle mucho énfasis. Dice, el pago del impuesto correspondiente al cuarto trimestre se realizará conjuntamente con la declaración de liquidación definitiva anual. Muy bien, si quiero hacer uso del pago del ISR anual y acreditarlo al ISO, el último trimestre del ISO, debido a que el ISO sí cuenta prácticamente con los 4 trimestres aquí colocados. Miren, enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, octubre a diciembre. Si quiero acreditar ese último pago al ISO, que sería el último, que es de octubre a diciembre, del ISR anual, debo de realizar el pago del ISR anual antes de que vence el mes de enero. Una vez ingresando al mes de febrero, ya no se podría hacer esta presentación, porque ya no ingresaría entre los trimestres, sino ya únicamente sería el ISR anual, y lo que nos indica la ley del ISR anual es de que tenemos para hacer la presentación del mes de, a partir del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces, esto sí hay que tomarlo muy en cuenta si es que deseamos agregarlo y colocarlo como una deducción para el ISO. Y aprovechar este crédito y que no sea un pago en vano. Pero todo corresponde a este párrafo con el que nos finaliza prácticamente el artículo 38 de la ley de actualización tributaria. De ahí aquí lo que sería cómo se miraría la forma de realizar los pagos, y con eso tendríamos hecho lo que son las presentaciones de ISO y habiendo deducido del ISO el ISR. Una cuestión que tienen que tomar es de que al ser acreditable el ISO a ISR, el ISO no es un gasto deducible del ISR cuando la acreditación es ISR a ISO. Si ustedes quieren de que el ISR
perdón, de que el ISO sea deducible del ISR, tienen que optar por la opción del inciso A, en el cual es ISO acreditable a ISR, que sería prácticamente este. Entonces, sí, antes de elegir qué forma de acreditar, van a de qué forma van a acreditar el impuesto, deben de considerarlo bien y elegir el que mejor en forma y en materia tributaria les sea de mayor beneficio.